アボカドはどっから来たんだろう。アボカドヘルシー、おいしくきれいに。やるね、アボカド。Avocados from Mexico. Le llaman el oro verde. Su sabor, su demanda, su precio. Este fruto es capaz de volver rico a su productor, a su vendedor y deleitar papilas gustativas a lo largo y ancho del mundo. Guacamole. Oro verde le dicen. ¿Seguros? El aguacate como fruto, como alimento, como producto agrícola se remonta a pasajes remotos de nuestra historia, como mexicanos, pero principalmente como michoacanos. Entendemos que el aguacate es fundamental en términos económicos. Representa el 51% aproximadamente del valor del sector primario en el estado, lo que significa que Michoacán produce 8 de cada 10 aguacates en el país. Pero como michoacanos, también entendemos que el aguacate, el oro verde, no es lo que parece, y es que, como el metal precioso, brilla color sangre. Ya violencia, gente secuestrada, bloqueos de caminos. En los últimos años, la demanda de aguacate ha crecido. Por ende, su producción también. El caso es que en la ecuación también ha crecido la avaricia y con ella la inseguridad, los incendios, la explotación laboral, la escasez de agua. El clima, pues, ha cambiado. El medio ambiente ha sido depredado y el tejido social también. Silencio. A pesar de la riqueza que genera su producción, venta y exportación, el bienestar de la población en zonas aguacateras no aumenta. Al contrario, decrece. En este trabajo sabes cuándo sales, pero no cuándo regresas. El guacamole tiene varios ingredientes. La extorsión, el secuestro y las ejecuciones las pone el crimen organizado. Los incendios, el cambio de uso de suelo y la depredación ambiental es cortesía de los propietarios de tierras que, en su avaricia desmedida, hacen cualquier cosa con tal de vender más, de ganar más. La explotación laboral y pésimas condiciones laborales las agregan los capataces y administradores de los enormes complejos donde se procesa y se empaca el fruto y sus derivados. Por último, los gobiernos condimentan la omisión, permisos sin fundamento y corrupción, corrupción, corrupción. El guacamole está listo. El gobierno federal intenta corregir el camino. Que resuelva lo del aguacate. La nueva administración estatal habla sobre el tema. Lo cierto es que el oro verde tiene muchísimas aristas. Su complejidad se desborda, nos rebasa y ha construido un monstruo de varias cabezas que opera a nivel internacional. Mientras nosotros nos preguntamos por qué el clima cambia, por qué el agua escasea, por qué la zona aguacatera del estado se ha expandido hasta la capital. ¿Qué hay detrás de todo esto? Los medios públicos deben ser espacios de diálogo, de reflexión, pero sobre todo de acción. Por lo cual, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pretendiendo poner el punto sobre las íes, hoy evaluará los quilates de oro verde de la mano de 3 artesanos joyeros, acostumbrados al brillo color rojo, así como la mesa de peras y manzanas. Hola, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de relevancia para el pueblo mexicano, pero principalmente para el pueblo michoacano. Hoy vamos a hablar del oro verde. ¿Qué demonios es el oro verde? ¿Por qué le decimos así al aguacate? ¿Qué intereses hay detrás? El tema medioambiental, el tema social, el tema económico. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿A dónde se exporta? Porque no sabemos. Nos dicen que en el Super Bowl muchos estadounidenses comen aguacate, pero ¿a dónde se va? ¿Cómo se va? Etcétera, etcétera, etcétera. Michoacán atraviesa, y bueno, todo el país, por una lamentable situación de violencia y evidentemente el aguacate está relacionado en todo esto. Para eso voy a presentar el panel del día de hoy y bueno, me pone feliz presentar a otro nuevo fichaje del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pero que aparte tiene una amplia trayectoria en el fotoperiodismo. Armando Solís, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Benjamín. Es un gusto estar aquí con todos.
hiciste un documental, ¿no? Sobre este tema. Así es, empezamos a producirlo en el año 2017, lo presentamos en abril del 2018 en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, un documental precisamente basado en el tema ambiental de los daños, ¿no? Sobre todo de la explotación del aguacate, pero también los daños colaterales, ¿no? En la sociedad. Claro. Y pues bueno, un tema que a pesar de que fue hace 4 años, está pues vigente, ¿no? Claro, seguirá vigente. El nombre es Low Hanging Fruit, ¿no? Así es. Claro. Y me comentabas que todavía no se comercializa. No, estamos, precisamente como es un tema vigente, hay una, Claro. hay una opción de poder, digamos así, completarlo con ciertas cuestiones que están surgiendo precisamente ahora, ¿no? Que se han modificado un poco de lo que veíamos hace unos años. Claro. Pues un honor también estar aquí en la mesa con alguien que tiene vasta experiencia, Piedad Trujillo, bióloga de profesión, 40 años en la administración pública. Desde hace un rato, ¿no? Platicábamos, desde gobierno federal y gobierno estatal en temas forestales, ex titular del ICTI también en la administración pasada. Bienvenida, Piedad. Sí, gracias, Benjamín. La verdad, me ha gustado mucho a mí el trabajo que he podido desarrollar en el sector forestal, en el sector ambiental también, y en el sector académico y de investigación. Hemos tenido la oportunidad de conocer prácticamente todo el estado desde hace 40 años. Entonces, todos los bosques, ¿verdad? Bosques, selvas, áreas ganaderas, las cuencas, bueno, prácticamente todo el estado. Perfecto, pues bienvenida. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por la invitación, Sí. Benjamín. Y bueno, tenemos acá, yo le decía, doctor, porque o sea, yo obviamente hice mi tarea. Carlos, entonces, está bien. Doctor, una maestría en esto, bueno, Carlos Ortiz. Es correcto. Sí, desarrollo regional. Regional. Claro, tu doctorado es en desarrollo regional por la Universidad Michoacana, Es un ¿verdad? área de la economía que se relaciona con la geografía económica. Ya. Y hemos estado trabajando estos temas del aguacate básicamente en 3 líneas. Una que es el cambio climático y su impacto en la producción de aguacate. Otra que es el bienestar social y la producción de aguacate. Y otra que es el impacto del aguacate en el agua, en el balance hídrico. Si me permites, Benjamín, quisiera, claro, antes que nada, hacer un reconocimiento muy fraterno al doctor Alberto Francisco Gómez Tagle Rojas, quien falleció hace apenas unos días y pues que nos ha dejado un legado enorme y ha dejado también un hueco enorme en este estudio, en estos temas de índole forestal y todo lo que se relaciona con el ciclo hidrológico. Claro, y mira que justo cae, digo es desafortunado, pero justo cae cuando vamos a hablar de estos temas y justo estamos de negro, así que honor a quien honor merece, Carlos. Correcto. ¿Sí? Honor a Pues quien honor merece. vamos a arrancar, vamos a intentar, vamos a pretender exponer este tema con peras y manzanas para que la gente, la audiencia, pueda llegar a tener una visión más amplia de este tema, ¿no? Entonces, vamos a arrancar, Armando. Antes de arrancar, les digo que no hay reglas, ustedes pueden arrebatarse la palabra si quieren con respeto, pero la idea es que esto se vuelva ameno y que la gente en casa pues pueda tener una visión más amplia y bueno, vamos a arrancar con peras y manzanas, Armando. ¿Por qué le decimos oro verde al tema del aguacate? Bueno, el oro verde, claro, pues, por el valor que tiene el oro, el aguacate es verde, pero principalmente por cómo se consume, ¿no? El aguacate michoacano tiene la particularidad de ser el único que se vende en Estados Unidos, ¿no? Siendo territorio mexicano. Tenemos más del 85% de la producción nacional es en Michoacán, ¿no? de este fruto. Entonces, es un fruto que es muy atractivo para los agricultores, y no solamente los agricultores, ¿no? Para las demás personas que lo ven como un negocio, ¿no? Una oportunidad de enriquecerse rápidamente, porque la verdad es que es rápido, ¿no? El obtener un ingreso mayor respecto a cualquier otro sistema producto, ¿no? O sea que es fácil, es rápido. Aproximadamente 6 o 7 años ya se está cosechando el aguacate.
Wow, o sea que hay que mudarnos a Uruapan entonces, ¿no? O sea, No. Bueno, no, eso que creo que acabas de dar en el punto, ¿no? Sí, sí. Porque, digo, ¿quién hoy en día se quiere mudar a Uruapan, no? Acaba de ser listada como la 8ª ciudad más violenta del mundo, que a lo mejor nos fue bien en ese ranking, yo no lo veo así, pero tiene varios años estando en ese top 10, ¿no? de las ciudades más peligrosas. Y increíblemente, ¿sí? Uruapan, la ciudad económica más importante del estado, la segunda más grande igual de la entidad, pues tiene un desarrollo prácticamente nulo, ¿no? Si lo vemos, digamos, o lo que yo me enfoco en el sector social, ¿no? Hemos sido muy castigados, ¿sí? Y desamparados por estas personas que se han enriquecido del aguacate, ¿no? ¿Por qué? Porque las únicas obras importantes que vemos en la ciudad, pues son los empaques nuevos. Eso es lo único moderno que ves. Y no todos son modernos, ¿eh? Déjame decirte claro. Que yo también, el otro día platicamos, ¿no? Yo también me crié en Uruapan, al igual que tú, y no todos son modernos, algunas son ahí, unas galeras nada más donde la gente la ponen a trabajar, ¿no? Exacto. Y el problema es que en esa cadena, digamos, de enriquecimiento, pues es muy no es equitativa, ¿no? Hace unos días estuvo el embajador de Estados Unidos, ¿no? Y decía que nosotros somos su jardín. No, realmente no somos un jardín, somos su patio trasero, ¿no? Porque inclusive él no recomendaba viajar a sus connacionales a Michoacán. Exactamente, al jardín, ¿no? No quería que vinieran. Sin embargo, ellos consumen una cantidad tremenda del producto que se genera aquí, ¿no? Ok, entonces vamos a pasar con Piedad para tocar el tema de... A mí me interesa también ahondar en el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, ya nos dio un panorama, Armando, ¿no? O sea, en el tema social. ¿Qué afectación se da o qué sucede, bueno o malo, si exageramos, como considero que ahora se exagera con la plantación de aguacate, pero regresando al corte, porque vamos a ir a un corte y regresamos con esa pregunta, ¿te parece? Sí, claro que sí. Vamos a un corte, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta y bueno, yo me adelanté porque pues uno ejerce, dicen que los teóricos del poder, que el poder es para ejercerse y aquí me quise ver un poquito, poderoso. Sí, un poquito dictador. Ya me regañaron en el corte y me dijeron, no, queremos seguir hablando sobre ese tema y después pasamos al tema del medio ambiente, entonces adelante, te cedemos la palabra. Sí, gracias, Benjamín. Se tiene registrado que aproximadamente 34 países del mundo consumen aguacate y lo compran de México, principalmente. México es el principal productor de aguacate también a nivel mundial. Y en México, Michoacán, ¿sí?, es la capital mundial del aguacate, porque aquí producimos aproximadamente el 80%, ¿sí?, de esa producción nacional. La venta en Michoacán, sí, anual, así también está calculada en $2,5 millones de dólares, sí, anuales. Entonces, el oro verde, ahí está. Claro. ¿Sí? Y ya se tienen certificadas 120,000 hectáreas para exportación. 120,000 hectáreas para exportación. ¿A qué países se va comúnmente? Ahorita el mercado principal es Estados Unidos, pero también se vende a Canadá. Se vende en Asia, me imagino también, ¿no? En Asia, China, sí, Japón. en China, en Japón y también en Sudamérica. Algunos, sí, algunos países sudamericanos ya están comprando aguacate mexicano, michoacano. Ajá. Sí. Y bueno, entonces, Armando, también complementar esta parte, más o menos un 4% del Producto Interno Bruto de Michoacán. 4% del PIB michoacano. Es correcto, es una cifra enorme. Si consideramos que en promedio, para todo México, la agricultura representa
cerca del 4%, en promedio para todo México. Solamente para Michoacán es el 4%. Y ya otro 5 o 6% es el resto de los cultivos y el resto del sector agrícola para Michoacán, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues, es un cultivo con mucha presencia y que incluso en algunos municipios llega a representar 60 y 80% del movimiento económico municipal. No estamos hablando de Tancítaro, estamos hablando del propio Uruapan, representa cerca del 40%. Que era algo más o menos de lo que mencionábamos ahorita con Armando, ¿no? Eso que estás señalando tú, porque es cierto. Yo me crié allá, repito, y yo veía ese fenómeno, ¿no? Cuando yo soy historiador, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Malas o buenas, pero tengo una formación académica, ¿no? Como historiador. Cuando yo leía el fenómeno que pasaba en las sociedades post Segunda Guerra Mundial, en el tema fabril, por ejemplo, ¿no? Cómo el que no estudiaba se iba a la fábrica porque era donde había fuente de empleo. Yo lo veía en Uruapan y eso pasaba con los empaques. ¿Y el corte? Ajá, mis amigos que, con los que yo crecí, que decidieron no estudiar, no se veían en problemas de conseguir un empleo porque rápidamente lo conseguían ahí. Que sea mal pagado, que no tenga prestaciones es otra cosa, que sea peligroso, pero rápidamente, ¿eh? O sea, iban al empaque, al corte, o sea, perdón que te interrumpa, continúa, Katy. No, es correcto, pero es que esto se enlaza muy bien con lo que luego se va a convertir en un problema social mayor, que es la desigualdad social, ¿no? Porque los que ganan bien del aguacate son un puñado y la mayoría gana miserablemente, gana apenas para estar viviendo. Esto va a ocasionar muchos problemas porque la desigualdad es la manzana de la discordia. Claro. Y ahí es donde se empiezan a sembrar las envidias, la desconfianza, la falta a la autoridad y la falta a las reglas, ¿no? Y empieza a generar un caldo de cultivo de descontento para que después la población pueda tomar otros caminos, ¿no? E incluso de ilegalidad, ¿no? Es correcto, ¿no? Por ahí va el asunto. Hace no mucho, cuando se hizo esta suspensión, ¿no?, de la exportación de aguacate a Estados Unidos, sucedió que hubo manifestaciones de los cortadores de aguacate, ¿no?, con sus cartulinas diciendo, hey, ayúdenos, apóyennos, porque nosotros vivimos al día. Pero los dueños, ellos no viven al día, ellos tienen han podido captar unas fortunas inmensas, ¿no?, con propiedades en las ciudades más importantes del mundo, en las más caras. Y pues, insisto, creo que ahí se ve, ¿no?, el nulo desarrollo en la ciudad con los trabajadores, ¿no?, que están indefensos, trabajan al día. A ellos solamente les dicen, hoy no vienes a cortar, pero pues ellos no le pueden decir a sus hijos, hoy no vas a comer, ¿no? Y sucede lo que dice él, al no tener esta alternativa de trabajar legalmente, pues hay un montón de alternativas para trabajar ilegalmente, ¿no? Claro. Entonces, les estamos, o les están dando, ¿sí?, unas malas alternativas, pero pues bueno, el instinto de supervivencia pues te lleva a veces a tomar esos malos caminos, ¿no? Y la realidad es que ahí está reflejado en los índices de violencia que se vive tanto en Uruapan como en Michoacán en general, ¿eh? Sí, lo tenemos estudiado, esa parte, digámoslo así. Del 2000 al 2010 aproximadamente, el aguacate o la producción de aguacate sí generó una diferencia estadísticamente significativa para aportar en el bienestar social. Del 2010 a la fecha no ha habido aporte del aguacate, es decir, ya es lo mismo estar en cualquier otro municipio porque no hay un aporte del aguacate al bienestar social. Es lo mismo estar en cualquier otro municipio, es decir, ya del 2010 a la fecha no ha sido el aguacate un detonante de bienestar en la región aguacatera, más bien ha sido un detonante de conflictos. Y yo creo, ahí lo quiero anotar, la meseta purépecha es la zona de mayor cultivo, ¿no?, de aguacate, y también es la zona más pobre, en la que menos desarrollo hay. Entonces, creo que queda clarísimo lo que está explicando el doctor, en el que la desigualdad es grandísima y que no significa que el que seamos el principal exportador de aguacate en el mundo, ¿sí?, esto nos genere progreso a la sociedad, a los dueños, a los que están arriba, a los que están por encima, ¿no?, de esta cadena de producción. Claro, te decía, es un negocio jugosísimo, ¿no? La pregunta, ¿quiénes son los dueños? Al inicio Ni siquiera son mexicanos, ¿eh? Sí. Al inicio de la producción de aguacate eran muy poquitos los municipios, claro, y se cultivaba
en traspatio, inicialmente era en las huertas de traspatio, principalmente en la zona de la meseta purépecha, como dice Armando, pero ya en cuanto se firmó el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Y ya se autorizó la compra de aguacate a México, a los Estados Unidos, pues ya empezó a crecer el establecimiento de las huertas. Y ahorita se tienen registros de huertas desde media hectárea, pero hasta de 200 hectáreas. Demasiado. Es la superficie de 200 hectáreas. De hecho, ¿sí? si lo vemos en datos históricos, del 85, 90 al 2020, la superficie en hectáreas cultivada de aguacate en la zona aguacatera ha crecido 8 veces, ¿no? La superficie destinada al aguacate. Y este es el dato interesante, del 2003 también al 2020, el ingreso, o sea, la riqueza generada ha crecido 10 veces. Es decir, la riqueza ha crecido de manera mayor todavía que la propia producción, porque es un fruto muy aceptado, hay que decirlo, a nivel mundial es un fruto que tiene mucha aceptación y mucha demanda, ¿no? Y también, inicialmente eran alrededor de 6, 7 municipios acá para la zona de la meseta purépecha, era Uruapan, Tancítaro, Peribán, San Juan Nuevo Parangaricutiro, Peribán, Los Reyes. O sea, realmente era poco. Se concentraba básicamente en la producción comercial, ¿verdad? En esos municipios. Ahorita. Hasta Tacámbaro llegan ahora, ¿no? No, ya tenemos Hasta cultivo Morelia de aguacate en y en la Mariposa. 60 municipios y está poniendo en riesgo hasta la zona de reserva de la mariposa. 60 de 113 municipios. Así es, 60 de 113. Sí. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿cuánto tarda? Hace rato nos decían, ¿no? que 6, 7 años, pero ¿cuál es el proceso? O sea, es que digo, se me hace increíble, ¿no? Que en poco tiempo haya tantos cultivos. O sea, como yo llego, planto mi árbol de aguacate en cualquier lugar y se da, los incendios juegan un papel. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, yo quisiera platicar un poquito de los incendios porque me tocó, digamos, vivir este fenómeno, ¿no? En el que, por ejemplo, se dieron movimientos armados en Michoacán, principalmente apoyados por los aguacateros, ¿no? Porque son los que tienen el capital para aportar a este tipo de movimientos, compra de armas, comida para las personas que están ahí. Y, ¿por qué? Porque te decía, es muy atractivo para el crimen, ¿no? Porque como tienen mucho dinero, estas personas recaudan mucho dinero con la venta del fruto, entonces es fácil irles a cobrar una tajada. Después la ambición llegó a decirle, ¿sabes qué? Ya no me vas a pagar, ahora esta huerta es mía, ya no es tuya. Ajá. Entonces se empiezan a rebelar contra este tipo de cuestiones y estos criminales, y no solamente los criminales que conocemos con armas, también muchos de ellos dueños de huertas de aguacate dijeron, ¿sabes qué? ¿Cuál es la forma más fácil de apropiarme de este cerro, de este predio? El cambio de uso de suelo. Invadiendo. Entonces empiezan a generar estos incendios, ¿no? Donde hay registros de personas, ¿sí? Provocando los incendios, inclusive cerca de zonas habitacionales, para plantar más aguacate, ¿no? Lo comentábamos hace rato fuera del aire, que inclusive el Parque Nacional de Uruapan ha sido incendiado, ¿sí? Que justamente al lado del Parque Nacional hay huertas de aguacate. Pues, ¿cómo no van a dar un buen fruto si están justamente al lado de donde nace el agua, ¿no? Pura? Que aparte, el aguacate lo podrán platicar más profundamente, pero es un consumidor de agua, ¿no? Sí. Prácticamente consume lo que 14 pinos captan de agua, un solo aguacate. Entonces, hay muchos, he platicado con algunas personas que son dueños de huertas y dicen, oye, pero es que, pues sí es mi huerta, pero tengo un montón de árboles, siguen siendo árboles. Sí, pero no han entendido esta cuestión entre captar agua y consumir agua, ¿no? La prueba está... llegado al absurdo de decir que van a reforestar con aguacate. Exacto, sí. Y un camino bien fácil es la carretera libre Uruapan-Pátzcuaro.
Nos han puesto, le digo yo, es una cortina de humo, pero ahora es una cortina de pinos. Sí, sí. Porque hay muchos te pinos. ponen solamente una cortinita de pinos a la orilla de la carretera, Para pero que no todo lo veas. demás es aguacate. Y cuando llegas a la zona de Pátzcuaro, tú ves cómo se ha ido debilitando el espejo El de agua. agua, pero volteas a su alrededor y hasta en las puntas de los cerros hay aguacates, ¿no? Entonces, Cuando son zonas de reserva. de Claro, reserva protegidas, ¿no? forestal. Sí, sí. Vamos a ir a un corte y regresamos con Piedad, con Carlos, con quien esto está muy interesante y tiene buena dinámica. Sí, yo nada más estoy aquí de observador, ¿no? O sea, vamos a ir a un corte, no se vaya de acá, esto es peras y manzanas. Estamos de vuelta y pues fuera del aire también platicamos, ya estamos, pues está aceitada, ¿no? Aquí la charla. Entonces yo les cedo la palabra. Carlos, Piedad, quien quiera, adelante. Bien, Armando, pues me gustaría mencionar un tema de por qué se ha expandido tanto la frontera aguacatera, porque si recordamos hace cerca de 20 años, la franja aguacatera era estaba compuesta por 21 o 22 municipios, ¿no? Hace ya unos 10 años eran 40, 41 municipios y ahorita pues ya tenemos más de 60 municipios que están sembrando y cultivando o plantando y cosechando aguacate, ¿no? En parte esto también ha obedecido al cambio climático. Nosotros estuvimos haciendo un estudio para identificar la medición en cerca de 40 estaciones por un lapso de tiempo de 40, 50, 60 años, identificar lo que es la precipitación pluvial y lo que es la temperatura, identificar las tendencias y ver si está presente la señal del cambio climático. Lo que encontramos en síntesis fue está presente la señal del cambio climático en la región aguacatera y un poquito más allá. Esto trae como consecuencia que hay menos heladas, ¿no? La temperatura promedio está subiendo y la precipitación promedio está disminuyendo cerca de un 15%. La temperatura promedio está creciendo alrededor de 0.5 a 1 grado. Esto tiene como consecuencia pues, que las condiciones sean más propicias para sembrar aguacate, o para plantar aguacate, mejor dicho. Y entonces, esto también ha favorecido a que se siga expandiendo la frontera del aguacate. Y como es un cultivo que tiene una alta demanda, vamos a poner solo el principal cliente, que es Estados Unidos. Estados Unidos en 2010 consumían 2 kilos de aguacate por habitante, en 2020 consumen 3.9 kilos de aguacate por habitante. Estamos hablando de un crecimiento del 100%, ¿no? Para que se den una idea, los mexicanos andamos consumiendo cerca de 9 kilos de aguacate por habitante. Y la meta de la PEAM... ¿Al mes? Al año. Al año 9 kilos de... Sí. Yo soy de los que consume como uno, yo creo que casi no como aguacate, no me gusta. Así es. Yo soy alérgica al aguacate. Sí, no, yo casi no como y me hacen la broma, ¿no? Como creciendo desde niño en Europa, no como... Tal vez eso fue el tema, ¿no? Yo cruzaba la calle y había un baldío enfrente y tenía árboles de aguacate. Uno cruzaba la calle, lo cortaba y se iba a comer, ¿no? Sí, pues este ha sido un éxito de los productores de aguacate en términos de mercadotecnia en Estados Unidos, al grado de que ya es un emblema en uno de los eventos más importantes, que es el Super Bowl, en donde se consumen cerca de 400,000 toneladas. Te comento que según cifras, el Super Bowl es el evento por sí solo, porque es un solo día, sí, que tiene más televidentes a nivel mundial, más espectadores. En una sola disciplina es el Mundial de Fútbol. En un evento multidisciplinario son los Juegos Olímpicos, obviamente, pero en el evento, o sea, en un solo día, el evento ni la final del Mundial le llega al Super Bowl. Sí, todo el mundo está atento al Super Bowl, Sí. ¿no? Se convierte en un evento de tradición y demás, pero también ya es tradición consumir aguacate en el Super Bowl, gracias al posicionamiento de la mercadotecnia que los productores de aguacate michoacanos hicieron en este evento. Y eso pues le ha dado mucho punch para que siga aumentando el consumo de aguacate. Algo que ha favorecido, sí, a los michoacanos y a los mexicanos en términos de producción de aguacate, pero también ha sido un foco de atracción para otros países empezar a plantar aguacate, ¿no? El caso de China, que recientemente empezó con 1 millón de hectáreas y ahorita ya van
más arriba de eso. El caso de Perú, el caso de Chile, que además tienen otras condiciones de producción. Perú incluso tiene producción de aguacate a bajo costo y lo venden barato, entonces también viene una competencia por ahí intensa y viene una inundación de aguacate al mercado internacional todavía mayor, ¿no? Yeah. Sí, durante el Super Bowl sí vi por ahí alguna información. Ajá. Que previo al evento salen cada 6 minutos un tráiler cargado de aguacate de aquí del estado de Michoacán. Y todo el impacto que tiene eso, ¿no? Así todo el es. impacto que Sí, tiene. y entonces hablábamos hace un rato, ¿no? Incluso de los microsismos y Sí. los microclimas que se generan porque, Bueno, el estado, bueno, la superficie que más se ha afectado es la superficie de bosques por el cambio de uso del suelo con fines de la producción del aguacate. Las otras áreas, bueno, también, pero ya un poquito con fines agrícolas. Pero ya básicamente pues el maíz es autosustentable, ¿verdad? Claro. Y en las partes bajas, en la tierra caliente, en las zonas de selva baja, selva mediana, pues allá el cambio de uso del suelo se ha provocado para el establecimiento de pastizales inducidos por el tema agrícola. Sí, allá la mayoría de los productores son ganaderos. Son ganaderos, perdón, ¿sí? Y de acuerdo con el inventario estatal forestal que se realiza también periódicamente y con las estadísticas de la Semarnat, en las últimas décadas se están perdiendo 30,000 hectáreas anuales de cobertura de bosques. ¿Sí? Entonces, eso sí provoca precisamente muchísimos problemas y lo que comentaba Carlos, el cambio climático, que es de no más de, ni siquiera ha llegado a 1 grado, pero eso ya está provocando una alteración en el ecosistema. ciclo hidrológico. No, y no se diga en los ecosistemas. Michoacán ocupa el 5º lugar a nivel nacional en biodiversidad. ¿Sí? Ocupamos el quinto lugar. De tipos de vegetación, nosotros tenemos una gran diversidad porque tenemos diferentes tipos de clima también, desde los templados fríos hasta los semiáridos. Entonces tenemos una gran diversidad de tipos de vegetación, que son ecosistemas pues que integran flora y fauna silvestres también, ¿sí? Pero ese cambio de uso del suelo provocado tanto por los incendios, bueno, los incendios generalmente son inducidos, ¿sí? Muy raros son aquellos que se sale el fuego de las parcelas agrícolas. En su mayoría son inducidos los incendios para hacer precisamente quitar el arbolado, ¿sí? Y meter otro tipo de cultivos, Sí, principalmente el del aguacate. Claro. Entonces, el ciclo hidrológico, el doctor Gómez Tagle, en paz descanse, él hizo un trabajo de investigación. Inició en la cuenca de Pátzcuaro, ¿verdad, doctor Carlos? En la cuenca de Pátzcuaro, en bosque, para evaluar la captación de agua en las zonas forestales. ¿Sí? Y después también trabajó aquí el municipio de Morelia, al sur del municipio de Morelia, que es la zona de captación de agua para el abasto de la ciudad. Entonces es inmensa la diferencia. Y se está llenando esa zona también de aguacate. La zona, bueno, también el el crecimiento urbano también ha estado afectando muchísimo las zonas de infiltración de agua y pues también provoca cambio de uso del suelo. Sí. Sí. Y pues sí, ya tenemos muchísimas huertas de aguacate también aquí en Morelia. Sí, por ejemplo, eso que mencionaba Armando hace un rato, que la verdad es que yo me acabo de dar cuenta y espero que lamentablemente, pues, pero que la audiencia tenga también ese efecto. Yo no sabía que en la carretera era como una cortina de pinos. Pues yo paso y veo pinos y yo pensé que todo era pinos, ¿no? O sea, y por ejemplo, tú también mencionabas algo del Parque Nacional de Uruapan. Y lo ligo con lo que acaban de decir ellos, ¿no? Con lo que dijo Piedad, con lo que dijo Carlos. También el crecimiento urbano afecta. Si el Parque Nacional de Uruapan, hay una zona, que digo, todos la conocemos, donde se han desarrollado colonias que son
pues irregulares, o sea, las colonias estas, La Quinta, Así es. Rubén Jaramillo, 28 de octubre, todas esas, son irregulares, ¿no? Y están pegaditas al Parque Nacional. Y aparte todavía hay otro predio más adelantito de esas colonias que se llama El Sapién, que es un área natural protegida, que también está invadida por predios irregulares, ¿no? Viviendas, y también por huertas de aguacate, tanto nuevas como desde hace 10, 20 años. Claro. Entonces, pues, de protegidas no tienen nada, ¿no? Como decían hace rato, son áreas desprotegidas. Ajá. Sí, pues como resultado de la investigación del doctor Gómez Tagle, en bosque inicialmente, ahí él identificó que se capta en los bosques el 2.5 aproximadamente del agua durante la temporada de lluvias en los bosques, ¿sí? Ya. ¿Y por qué? Porque la misma conformación de la estructura de los árboles, ¿sí? Las hojas hacen que el agua se vaya por las ramas, se va por el fuste principal, llega a las raíces, se infiltra, penetra y se mantienen las corrientes subterráneas, se enriquecen los mantos freáticos, corrientes subterráneas. Posteriormente, pues los manantiales, los arroyos, los ríos y finalmente los lagos. Entonces, el doctor Gómez Tagle, él hace mucho énfasis que el cultivo del aguacate, ¿sí? Es un riesgo latente, un riesgo ambiental latente para el estado de Michoacán. ¿Sí? Ok, vamos a ir a un corte y regresamos. Ya vi aquí, Carlos otra vez quería hablar. No, está bien, ahorita que regresemos. Y Armando, le pasamos el balón a Armando y luego va Carlos, ahí vamos Claro que sí. tocando, ¿no? Vamos a un corte, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Datos que estaban dando aquí. Quería hablar Carlos, Armando traía unos datos sobre las hectáreas aquí con no sé si me cuidado. permites. Claro que sí, ustedes hablen. Bueno, sí, les digo, de acuerdo con el inventario forestal y las estadísticas de la Semarnat, se pierden por año 30,000 hectáreas de bosques, ¿sí? Entonces, en el estado de Michoacán nada más, 30,000 hectáreas. Yo creo que esa es la respuesta, ¿no? de ver por qué ha crecido tanto el cultivo, y no solamente el perder el bosque, ¿no? Sino las huertas ilegales que hay, estos cultivos ilegales. Hablábamos ahorita de que son alrededor de 160,000 hectáreas las que están registradas, pero hay registros de más de 600,000 hectáreas de territorio plantado con aguacate en el estado. O sea, que no están certificadas, que no tienen permiso, Que pero no- están... Exactamente. Sí, se debe solicitar la autorización de la Semarnat para el cambio de uso del suelo. Y para la plantación de aguacate Y también. la Semarnat pues ya tiene técnicos especializados que hacen la visita de campo. Ajá. Y se hace el estudio para ver la posibilidad de la autorización de ese cambio de uso. Igual les ponen condiciones para evitar el impacto ambiental. Ajá. ¿Sí? Claro. Y las implicaciones que tiene esto es todavía más impresionante. Es decir, cada aguacate está compuesto por más de 60% de agua, ¿no? Y esta agua la estamos exportando. Es decir, no solamente es el agua para que crezca el árbol, luego para que crezcan los frutos, sino que la propia agua se está yendo. Además de que el árbol de aguacate no infiltra, como ya se mencionó, el agua a los mantos freáticos, además el agua que está en el aguacate se va a otros países y eso también está teniendo alteraciones en el ciclo hidrológico. Vamos a ver en Tancítaro, por ejemplo, en Tancítaro la cantidad de ollas que se guardan, donde se guarda agua para tener los huertos de aguacate surtidos, para darles riego. Esta cantidad de agua equivale a la mitad de agua que tiene el lago de Siragüen. Así se los pongo. La cantidad de ollas equivale a la mitad de agua que tiene el lago de Siragüen, ¿no? Esto ya ha traído una afectación en el ciclo hidrológico en el municipio de Tancítaro. También ya identificamos cómo no está fluyendo el agua y esto va a ocasionar conflictos en el mediano largo plazo con los productores de aguas cuenca abajo, ¿no? Y recordemos que ahí se surte el agua no solamente para
para la parte baja, sino también para la tierra caliente, que es uno de los valles más productivos de Michoacán. Porque nadie habla... Cuando le falte agua a eso, cuando le falte agua, vamos a tener problemas de producción todavía más serios. De limón, de mango, de sandía, que Tierra Caliente es productor de eso a gran escala. Nadie habla de eso, todo el mundo se concentra en el aguacate, ¿no? Y ellos reciben el agua que viene de la zona alta. De la Entonces, en el momento que se deje de surtir toda esta agua, pues se va a ver afectada también el rendimiento por hectárea, ¿no? Y eso también se va a convertir en un conflicto si no se toman cartas en el asunto. Sí, doctor. Sí se identificaron 50,000 ollas, ¿verdad, doctor? Ollas son de más, captación. De hecho, son más. Así ya ollas de captación de agua para el riego del aguacate. Ya, ¿sí? ¿no? Y pues eso pues no hay infiltración de agua, no hay infiltración. Y además de que agua las ollas tienen unos tamaños enormes, sí. enormes, no son pequeñas. Sí, sí, hay volcanes completitos que están llenos de agua, ¿no? Ya. Armando, de ollas. El tema, hace rato yo sé que medio lo tocamos, el tema del narcotráfico. Se ha infiltrado. La ilegalidad, la desigualdad, como lo mencionaban, ¿no? Genera todo este tipo de caminos y bueno, no es que los productores de limón, que mencionábamos ahora, los productores de mango, de sandía, de todo el Valle de Tierra Caliente, no tengan problemas con este tema porque el problema de seguridad ni es de ahora ni es de una sola zona, es a nivel nacional, ¿no? Y lo venimos arrastrando desde los 80s, ¿no? No de la misma intensidad, no de la misma forma, pero se viene arrastrando, ¿no? Entonces, 80, 70, no sé. ¿Está realmente el crimen organizado metido en la producción de aguacate? Totalmente. A mí no me queda duda, lo platicábamos hace rato, ¿no? Cómo empezaron a hacer estas apropiaciones del aguacate, porque entonces dejas de ser un criminal y te conviertes en un agricultor. Claro. Pero te robaste ese terreno, esas huertas, ¿no? Aparte, pues imagínate, estamos hablando de extensiones grandísimas, donde aparte es propicio, ¿sí?, para colocar muchos de ellos campamentos, ¿no?, de esta gente, las llamadas cocinas, ¿no?, de metanfetamina. Claro. Que son laboratorios, pues, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ha sido como un refugio muy grande de estas personas, porque entonces ellos ya quieren cambiar ese giro, ¿no? Entonces ahora soy agricultor, pero sigo con mis negocios escondidos aquí. Entonces, ya no solamente ¿sí? Han cambiado eso, sino les sirve ese dinero que se produce en estas huertas de aguacate, también este dinero limpio. Sí, se blanquea, ¿no? Exactamente. El dinero de y aparte para financiar sus guerras, claro. ¿no? Si nos ponemos a revisar así rapidito el mapa en Michoacán, pues nos damos cuenta que en las zonas productoras de aguacate han surgido una cantidad grandísima de grupos armados, ¿no? Tú vas a la zona de la meseta, por ejemplo, y las comunidades se han tenido que armar. En principio, por ejemplo, Cherán, ¿sí? Tuvieron la bronca de la tala ilegal y ahora ellos tienen la prohibición de plantar aguacate en su municipio. Hay unas imágenes tristísimas de cómo están los montes, ¿sí? Y están totalmente divididos. De un lado, pelones listos para el cultivo de aguacate, y del otro lado, un sector muy pequeño de bosque que se está conservando. O sea, antes era la tala ilegal, ahora son los incendios, la plantación de aguacate. Es un crecimiento indiscriminado del cultivo de aguacate, pero también un crecimiento de la ambición de estas personas, ¿no? Por el dinero, y que hablábamos hace rato de que no representan realmente a la sociedad ningún beneficio, porque no solamente hay una desigualdad en cuanto al ingreso, sino hay una desigualdad al cómo te vas a defender de la violencia que se produce por estos cultivos. No porque el aguacate en sí sea malo, sino por todo lo que hay alrededor. Claro. Insisto, en zonas donde no había aguacate antes, ¿no? Por ejemplo, Nuevurecho, que es parte ya de la Tierra Caliente, sí. Pero ya pegado con Santa Clara, con Ario de Rosales, con municipios que eran, Tacámbaro lo comentabas, municipios que eran prácticamente, digámoslo así,
pues turísticos, ¿no? O sea, ibas a conocer nada más claro, el lugarcito. claro. Ahora, pues ya dices, no, mejor ya no voy porque pues siempre hay un montón de gente armada y ya no sé qué son. Claro. Vamos a ir a un corte y regresamos ya. Yo creo que ya podemos ir tejiendo, ¿no? Algunas conclusiones, que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Creo que todos vamos a sacar la misma conclusión. No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta y bueno, lamentablemente todo lo bueno termina. Vamos a conclusiones. Me ha parecido una excelente mesa, una excelente charla. Vamos a llegar a conclusiones sobre este tema, ¿no? Yo creo que después de hablar de varias cosas, a mí algo que digo que me acaba, no que no lo pudiera entender, pero que me acabo de así como de dar cuenta, ¿no? Es que ustedes hablan de que a pesar de que haya mucha producción, no hay un impacto en el bienestar de la ciudadanía. Ahora, en algún momento lo hubo, se generaban empleos, etcétera, había movilidad económica tal vez, ahora ya no la hay, ahora más bien hay inseguridad. Y entonces, ¿de quién es el oro verde? O sea, ¿quién concentra esa riqueza? Porque entonces, en lugar de que haya abundancia y que se redistribuya la riqueza, pues realmente se concentra en unos cuantos. ¿Qué intereses hay, no? O sea, yo creo que también debe de haber empresarios, autoridades, ¿por qué no decirlo? Seguramente que también en contubernio con todos estos grupos delictivos y con todas estas acciones delictivas, pues forman parte de. Vamos a pasar a conclusiones. Carlos, Piedad, luego Armando. Vale. Va. Bueno, primero, el área de oportunidad que ven los criminales en esta situación es precisamente, como dice la sabiduría popular, ¿no? La ocasión hacia el ladrón. Ajá. Si no hay consecuencias, si no hay castigo, si no se persigue a los delincuentes, ellos van a seguir delinquiendo de manera impune. Y lo que vemos es que no hay presencia ya de los gobiernos, ni municipales, ni estatales, ni federal, poniendo orden en esto que ha sido uno de los saqueos más grandes de la historia, un robo, tanto para entrar a quitar o a saquear las propias áreas de producción de aguacate, y al no controlar eso, pues esto va escalando, ¿no? Va escalando y luego se va fusionando con esos ladrones que se dedicaban a otra cosa y ahora también están en los negocios lícitos e ilícitos, incluso están diversificados. Si el gobierno no pone orden, si no tenemos aquí un sistema de leyes que se aplique, esto no va por buen camino, ¿no? Entonces, esa sería la primera conclusión. La segunda, si queremos tener prosperidad, debemos distribuir la riqueza y debemos distribuir el ingreso de manera más equitativa y más equilibrada. Se pueden crear fondos, fideicomisos para restaurar la parte ecológica, para restaurar los ciclos ecológicos, los ciclos hidrológicos de toda la cuenca, y también para financiar proyectos de desarrollo comunitario para que se amplíen las oportunidades de la población y no tenga que buscar otras alternativas de ingreso como estas que son la delincuencia. Y por último, tenemos que también cuidar a la población que está ahí, a la población que trabaja todos los días, a la población que es la que sostiene prácticamente todo, que produce de verdad. Y aquí me parece que los empresarios tienen un papel clave porque el gobierno no puede responder, tiene tantas obligaciones y tantas cosas que no puede responder. Los empresarios deben tomar también un papel más activo para involucrarse más con la sociedad y redistribuir mejor los ingresos, y esto puede tener efectos benéficos, sí, pero está pasando algo muy lamentable. Los propios empresarios ya se están yendo a vivir a otros lugares, hace tiempo que ya viven en Guadalajara, en México, en Texas, en California o en España, y solamente reciben las rentas de la producción de aguacate. Esto no puede ser así. Esto, si queremos solucionarlo, pues debemos involucrarnos con las comunidades, con la comunidad, y debemos trabajar con ellos. El caso de Cherán también es muy importante porque ellos han desarrollado su forma de gobierno y han rescatado una buena parte de producción forestal. Nuevamente han rescatado una buena parte de bosques en esto que le llamamos la gobernanza forestal. El ejemplo también está en San Juan Nuevo, ¿no? Esto también es una alternativa y seguramente se va a dar cada vez más a medida que no se solucione el problema. Los modelos de gobernanza comunitaria
donde ya viene Janitzio, donde ya vienen otros Claro, es municipios, como ¿no? suplir la ausencia, ¿no? Es del correcto. Estado. Sí, Buscar una figura de gobierno. claro. Piedad. Bueno, en la parte ambiental, creemos que sí existe un problema muy severo, ¿sí? Hay muchísimo riesgo ambiental con el cambio de uso del suelo, ¿sí? Se provoca también bastante erosión de suelos que se están asolvando todos nuestros cuerpos de agua, el lago de Pátzcuaro, el lago de Siragüen, y ha tenido un incremento de cambio de uso del suelo para establecimiento de huertas de aguacate del 600% en los últimos años, ¿sí? La cuenca de Siragüen, ¿sí? Y pues ya vemos también la cuenca de Cuitzeo cómo está, que se nos seca ya año con año, y el lago de Pátzcuaro, terrible, ¿sí? Entonces hay muchísimo problema por ese lado. Igual pues el aprovechamiento del agua de lluvia, ¿sí? Que ya no permitan la infiltración, entonces ese también es la demanda y exigencia del agua para el riego de las huertas de aguacate. Igual el abuso en la aplicación de agroquímicos, tanto para el control y combate de plagas y enfermedades, y los mismos fertilizantes que se aplican a las huertas de aguacate están provocando contaminación tanto al aire como al agua, al suelo, y generando también muchísimas enfermedades a los trabajadores y a las personas que viven cercano o en las poblaciones cercanas a las huertas de aguacate. Cáncer, sí, se ha reflejado muchísimo el problema de cáncer. Ese es otro gran tema. En esas áreas cercanas a las huertas de aguacate. Y pues, ¿qué podemos decir de la pérdida de biodiversidad? Sí, que también estamos corriendo muchísimo riesgo, tanto por la contaminación como por el cambio de uso del suelo para el cultivo de la... Armando, sí. Conclusiones. Bueno, yo creo que también una parte importante que tiene que ver son no solamente las autoridades que se encargan de proveer la seguridad, ¿no? Sino en los demás niveles. Les comentaba que se da en estas zonas aguacateras muy fácil que el regidor, el presidente, el secretario, tal, o son aguacateros o inmediatamente después de concluir su periodo en función pública, mágicamente ya son aguacateros. Sí, claro. Son empresarios del aguacate, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay una responsabilidad, o debemos de ser responsables, la sociedad también, como lo comentaba la doctora, pues al ser muy rápido ingreso, ¿no? Que es muy grande del aguacate, pues es muy atractivo, ¿no? Para todos, porque dices, oye, en 6, 7 años voy a empezar a obtener lo que llevo 20 años trabajando y que nunca tuve, ¿no? Pero también yo creo que es una responsabilidad de nosotros decir, hay que buscar otra alternativa que ya no sea el aguacate, porque debemos de concientizarnos de que nosotros estamos recibiendo un beneficio, pero estamos afectando al colectivo, ¿no? Lo decía muy bien el doctor, estas personas pues ya no les interesa realmente lo que sucede acá, porque ellos viven tranquilamente en otra parte del mundo, claro, recibiendo nada más sus rentas de sus ventas, y pues prácticamente ellos tienen la posibilidad de sacar a su familia, de darles una oportunidad de desarrollarse mejor, pero la mayoría de las personas que seguimos acá padecemos esta ola de inseguridad, de violencia, de bajos salarios, ¿no? Porque también eso impacta, no puede ser posible que obtengan estas ganancias estratosféricas y que los salarios sigan siendo pobres, muy pobres. Y pues bueno, lo digo, sí las autoridades, pero también hacer conciencia como sociedad de que no es el camino, no es devastar la riqueza natural que tenemos, que en Michoacán es vastísima. La verdad es que somos afortunados en haber nacido aquí en este estado tan bonito, pero también creo que es parte de nosotros como sociedad el que hemos permitido, ¿sí?, que se haya llegado a estos puntos. Claro. Hay mucha gente que antes se dedicaba a su cultivo de maíz nada más, tenía sus 20 hectáreas y plantaban solamente 2, todo lo demás lo dejaban de bosque, tenían ahí sus vaquitas,
sus chivitos, pero entonces llegaron estos empresarios a decirle, oye, ¿sabes qué? Réntame tu huerta. Ah, sí, y empezaron a ver que era mucha lana y dijeron, ¿sabes qué? Pues tengo 20 hectáreas, pero del otro lado donde termina hay 40. Sí, las metemos de aguacate, ¿no? Pues es el tema de sumergirse en esta dinámica, ¿no? Y bueno, yo concluyo también que, pues digo, finalmente no podemos hacer mucho. El sistema económico en el que habitamos, en el que vivimos, en el que nos tocó desarrollarnos, es así. Sí es cierto que con el Tratado de Libre Comercio y todo el neoliberalismo de manera amplia, lo público y lo colectivo ha perdido terreno con lo individual, ¿no? Con lo privado. Entonces, creo que la clave está ahí. La conclusión es, claro, sí estamos a favor de comer aguacate, pero que se controle, que haya ciertas normas, ¿no? Que haya una regulación. Claro, que haya regulación. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Muchas gracias, Armando. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Piedad. Gracias, Benjamín. Y muchas gracias. Gracias, Benjamín, y un honor compartir con Armando y con Piedad. Igualmente. Sí, no, claro. Excelente mesa. Gracias. Nos despedimos, pues esto fue una emisión más de Peras y Manzanas a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues muchas gracias. Esperamos que esto haya sido benéfico, que haya podido contribuir a la discusión pública y que usted se haya llevado, pues, una visión más amplia del tema del oro verde. Al final de cuentas, la opinión más importante la tiene usted. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal. Recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó